Vamos a continuar con el avance de la asignatura y esta vez vamos a hablar de un nuevo tema que se conoce como fundamentos de electricidad. En realidad vamos a tocar el tema que es electrostática. Para analizar los problemas de electrostática vamos a ir resolviendo de forma progresiva viendo algunos conceptos que se van a desarrollar en este parcial. El primer problema me dice: halla la magnitud, dirección y sentido de la fuerza sobre la carga Q según el esquema de la figura. Entonces podemos ver que en la figura tenemos tres cargas puntuales, dos cargas positivas, una que tiene el valor 2Q, otra que tiene el valor de Q y una carga negativa menos 2Q. Las tres están colocadas en un plano rectangular, con ejes rectangulares, y podemos ver que sobre el punto de origen se encuentra la carga Q, sobre la cual vamos a analizar la fuerza, y está aplicada en esta carga las fuerzas actuantes de las otras dos cargas, ¿no? El efecto de la carga 2Q, que por ser ambas del mismo signo, es decir, signo positivo, en realidad es una fuerza de repulsión. Y entre la carga menos 2Q y Q, también debería ser, en este caso debería ser una fuerza de atracción, ¿no? Entonces el signo de aquí debería estar cambiado. Obviamente se le puede colocar cualquier sentido aquí, y en los cálculos ya se va a ver que en realidad el signo va hacia la derecha porque es una fuerza de atracción. Sin embargo, si se lo coloca así, ya en los cálculos se podrá ver que el resultado de fuerza sub 1 va a ser negativo a lo que estamos asumiendo. Entonces vamos a aplicar la ecuación de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. La fuerza es igual a la constante de atracción o repulsión electrostática K, multiplicada por el valor de las dos cargas Q y Q sub 0 sobre la distancia entre ellas elevado al cuadrado. Entonces, para las dos fuerzas, para la fuerza 1, que es generada por esta carga 2Q, el producto de las dos cargas sería 2Q multiplicado por Q sobre la distancia elevado al cuadrado multiplicado por la constante, y también debemos darle un sentido, o mejor dicho una dirección, a través de un vector unitario, puesto que la fuerza, como ya sabemos a través del capítulo de dinámica, esta fuerza es un vector. Entonces en el caso de la fuerza electrostática también es un vector, por tanto tenemos que darle una dirección. De esta forma, aquí tenemos el valor de la magnitud y la dirección dada por este vector unitario dirigida en el eje vertical. Y negativo, ¿por qué? Porque va a ir hacia abajo, ¿no? Aquí ya le podemos ir dando los sentidos y los signos a nuestra ecuación. Para el caso de la fuerza 2, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener el producto de K por el valor de la carga 2Q por Q sobre el cuadrado y menos I. ¿Por qué? Porque en realidad la fuerza es negativa, ¿no? Por la carga el signo que se le está dando es negativo. Entonces vamos a tener menos I. La resultante que nos va a dar, fuerza resultante, es la sumatoria de las fuerzas. Esa es igual a la constante K por 2Q elevado al cuadrado sobre la distancia R al cuadrado. Y obviamente lo que se sumaría sería la parte de los vectores unitarios, menos I menos J. Entonces, si yo quiero hallar la magnitud del vector de la fuerza resultante, lo que tengo que hacer es llevar esta parte vectorial a una parte, a una magnitud, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es aplicar la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, como lo hacemos con cualquier vector. Haciendo eso nos va a dar que el resultado de la magnitud de la fuerza resultante es igual a la constante K multiplicado por 2 raíz de 2 por Q al cuadrado sobre R al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, esta sería parte de la magnitud, ¿no? Podemos ver que las dos fuerzas tienen esta dirección, hacia abajo y hacia la izquierda. Por tanto, la magnitud podría asumirse como la diagonal o entre el rectángulo formado por los dos vectores, ¿no? Y para hallar el valor del ángulo θ, vamos a ver que se analiza siempre respecto de este eje. Entonces, en realidad lo que yo quiero hallar es este ángulo, barrido en sentido antihorario partiendo del eje X
que se encuentra en el primer cuadrante, ¿no? Este vendría a ser el valor de mi ángulo θ. Entonces, vamos a ver que recordemos que en un triángulo rectángulo, si yo quiero hallar el ángulo θ en función de la tangente, es el opuesto sobre el adyacente. Entonces vamos a tener que tangente de θ es igual a el opuesto sobre el adyacente. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? El opuesto obviamente va a ser la fuerza que se encuentra sobre el eje vertical, es decir, este eje sub 2. ¿Cuál es una fuerza de repulsión? Bueno, entre estas dos cargas, en realidad, la carga Q sobre la carga 2Q estaría generando una fuerza así. Y entre la carga menos 2Q y la carga Q, vamos a ver que la fuerza es así. Como podemos ver, aquí esta fuerza yo lo he colocado aquí, que podría confundirse, ¿no? Podría uno pensar que esta fuerza corresponde a menos 2Q, pero en realidad esta carga negativa, por acción de esta otra carga positiva, en realidad está yendo así. Dicho esto, entonces vamos a tener que según las componentes direccionales, menos i menos j, el opuesto vendría a ser menos j, el adyacente menos i. Por tanto va a ser que la tangente de θ es igual a menos 1 sobre menos 1. Y si yo introduzco esto en la calculadora me va a dar 45 grados, pero por encontrarse obviamente el vector resultante en este cuadrante, esos 45 grados se me están midiendo partiendo de este eje horizontal. Entonces eso yo le tendría que sumar 280 grados para obtener el ángulo real. Y el ángulo real viene a ser 225 grados. Por tanto, la fuerza resultante es igual a la constante K por 2 raíz de 2 por la carga Q elevado al cuadrado sobre la longitud elevado al cuadrado, con un ángulo de 225 grados. Esa viene a ser la respuesta del primer problema. Para un problema 2, me dice hallar la magnitud del campo eléctrico resultante creado por las cargas en el origen de coordenadas según el esquema de la figura. Entonces en este caso ya no me está pidiendo una fuerza electrostática, me está pidiendo un campo eléctrico. Cuando yo analizo el campo eléctrico, en realidad no necesito dos cargas, sino que necesito la influencia de las cargas que conforman mi sistema sobre un determinado punto. En este caso me está pidiendo en el origen de coordenadas. Podría pedirme en cualquier punto, podría pedirme aquí, 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 en cualquier punto que se encuentre en el plano. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aplicar la ecuación del campo eléctrico generado por cargas puntuales, que es igual a la constante K, constante electrostática K, multiplicada por el valor de la carga Q sobre el radio elevado al cuadrado. El radio, que es la distancia entre la carga y el punto de análisis. Básicamente es la misma ecuación que para la fuerza eléctrica, para la fuerza electrostática, solo que en este caso ya no es el producto de las cargas, porque yo solo tengo una carga. Vale decir también que el campo eléctrico, pero si el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga Q. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a tener que lo siguiente. El campo eléctrico también tiene su forma vectorial. ¿Por qué? Porque en realidad la carga Q es un valor, una magnitud escalar. La fuerza es una magnitud vectorial, por tanto el campo eléctrico también tiene que ser vectorial. Y lo único que tenemos que hacer es, de la misma forma, trabajar como una magnitud vectorial en el plano. Por tanto necesitamos la acción de las tres cargas por separado. La carga 2Q, cuando se trata de campo eléctrico, cuando la carga es positiva, el campo eléctrico siempre va alejado de dicho punto, es decir, se va alejando del punto de carga, ¿no? En este caso 2Q está aquí, entonces el campo eléctrico resultante va a tener esta dirección. Para el valor de la carga Q igual lo podemos ver, el campo eléctrico se está dirigiendo hacia abajo, y para la carga menos 2Q es al contrario, en lugar de alejarse se está dirigiendo hacia el punto de la carga, desde el punto de análisis.
Entonces estos son los tres campos eléctricos resultantes y yo quiero hallar el valor resultante de estos tres campos eléctricos. Por tanto voy a hacer lo siguiente. Voy a analizar por separado tal y como hemos hecho con las fuerzas. El campo eléctrico campo eléctrico 1 creado por la carga Q va a ser igual a la constante K por Q sobre la longitud o la distancia L al cuadrado, y para la parte vectorial vamos a tener menos J porque está dirigido sobre el eje Y hacia abajo. Para el campo eléctrico 2 tenemos la constante K, tenemos dos veces la carga, que es la carga esta que estamos analizando, sobre raíz de 2L elevado al cuadrado, porque es la distancia, ¿no? Esta distancia es la que estamos midiendo ahorita. Esa es la distancia que estamos midiendo. Por tanto, dicho esto, vamos a tener que la longitud en esta distancia es obviamente la diagonal de este cuadrado, ¿no? De lados L y L. Y si yo calculo el valor de esa diagonal por teorema de Pitágoras, podemos tener que la distancia entre el punto de origen y la carga 2Q es igual a raíz de 2 por L. Eso elevado al cuadrado porque es lo que me indica la ecuación. Y para el caso de la parte vectorial, en el eje, en la dirección Y, es decir, en la dirección horizontal, vamos a tener menos coseno de 45 porque va hacia la izquierda, ¿no? Y menos seno de 45 porque va hacia abajo. Teniendo esto en cuenta, ya tenemos el valor del campo eléctrico creado por la carga 2Q. Y para la carga menos 2Q es muy similar. Vamos a tener el mismo módulo porque se puede ver aquí que la distancia es la misma. Y para la parte vectorial vamos a tener que es negativo en la dirección Y y positivo en la dirección J. Va hacia arriba y va hacia la izquierda. Ahora sí, con estos tres valores puedo hacer la suma de las tres para hallar el campo eléctrico resultante. Cuando aplico la suma voy a tener esta ecuación. Agrupo la parte que es la constante K multiplicada por la carga Q sobre la distancia L elevado al cuadrado. Y voy a sumar la parte vectorial. Menos J, menos raíz de 2 sobre 2 por I, menos raíz de 2 sobre 2 por J, menos raíz de 2 sobre 2 por I, más raíz de 2 sobre 2 por J. La parte de raíz de 2 sobre 2 obviamente sale de las funciones trigonométricas seno y coseno de 45 grados. En este caso, ¿qué se va a simplificar? Se va a simplificar este término con este otro y vamos a poder sumar estos dos, que me van a dar menos raíz de 2 por I, y este término se queda como está, es menos J. Y como en el problema solo me está pidiendo la magnitud, entonces yo voy a proceder a hallar la magnitud de este vector. La parte vectorial voy a hallar su parte, su magnitud, ¿no?, del vector unitario. Es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, el cuadrado de menos raíz de 2 y el cuadrado de menos 1. Finalmente, simplificando y haciendo operaciones, voy a tener que el campo eléctrico resultante en magnitud es igual a raíz de 3 por la constante electrostática multiplicada por el valor Q sobre la longitud elevada al cuadrado. Problema 3. Calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B según el esquema de la figura. Para la diferencia de potencial es sinónimo de voltaje. En realidad es la diferencia de voltaje. El potencial eléctrico es voltaje y la diferencia de potencial es la diferencia de voltaje entre dos puntos. En este caso sería el punto A y el punto B. En este caso solo nos interesa el valor en magnitud, por tanto vamos a ponerle un valor absoluto. ¿Cuál es la ecuación de el voltaje o el potencial eléctrico? Es igual a la constante K multiplicada por el valor de la carga Q sobre la distancia R desde la carga al punto de análisis. ¿De dónde sale esta ecuación? Sale del concepto de fuerza. Nosotros sabemos que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica sobre la carga. La energía potencial eléctrica
está relacionado con el trabajo eléctrico. Y recordemos que el trabajo en realidad es fuerza por distancia. Y ya tenemos conocida la ecuación de la fuerza electrostática, que es K por Q por Q sub 0 sobre la distancia al cuadrado por la distancia sobre la carga Q. En realidad, en este caso vamos a eliminar la parte de Q sub 0, que reemplaza, en lugar de colocar el valor de la carga Q sub 0, en ese lugar es el punto de análisis. Por tanto, se va a ir este con esto con esto, y simplemente nos va a quedar que el voltaje es igual a la constante electrostática por el valor de la carga Q sobre la distancia entre la carga y el punto de análisis. De ahí es de donde sale la ecuación. Y como se puede observar, al ser la carga Q y la distancia R, y además la constante K, valores escalares, nosotros vamos a tener que el voltaje también es un valor escalar. Vamos a analizar la influencia de las tres cargas, primero sobre el punto A y luego sobre el punto B. Para la primera carga va a ser 2Q sobre la distancia entre la carga y el punto de análisis, que es L. Para la segunda carga, menos 2Q sobre L. Y para la tercera carga, simplemente Q sobre L. Aplicando sumas, vamos a ver que se va a ir estos dos términos y vamos a tener la constante electrostática K por la carga Q sobre la longitud L. Y ahora vamos a analizar el voltaje en el punto B. Para el punto B vamos a tener que, aplicando la ecuación, vamos a tener la influencia de este valor de 2Q, la constante K por 2Q sobre la raíz de 2 por la longitud L, ¿no? Que es la distancia diagonal. Para la segunda carga, que es menos 2Q, vamos a tener menos 2Q sobre la distancia, que es L más L, 2L. Y para la tercera carga, al igual que la carga superior, la distancia es raíz de 2L. Haciendo sumas, vamos a tener que el valor del voltaje en B es igual a la constante electrostática K por 3Q sobre raíz de 2L menos la constante por Q sobre L. Factorizando en función de la constante, la carga y la longitud, vamos a tener que un coeficiente igual a 3 sobre raíz de 2 menos la unidad. Y finalmente, para hallar la diferencia de potencial entre esos dos puntos, hay que hacer la diferencia de voltaje entre A y B. Vamos a tener K por Q sobre L menos K por Q sobre L por el valor del coeficiente que habíamos encontrado aquí. Y si factorizamos, vamos a tener que la diferencia de potencial entre los dos puntos, aquí cabe destacar que podemos colocar como subíndice AB, es igual a K por Q sobre L. Este menos se va a multiplicar con este menos, se va a hacer más, se va a sumar con este. 1 y 1 se hace 2. Y este valor positivo con este menos se va a hacer negativo. La respuesta viene a ser esta. Constante electrostática K por la carga Q sobre la longitud multiplicado por 2 menos por 2 menos 3 sobre raíz de 2. Para un cuarto problema, me dice, según el esquema dado, hallar: inciso A, la capacitancia equivalente; inciso B, la carga total; considere la diferencia de potencial igual a 30 voltios. Entonces, en este caso ya tenemos algo un poco distinto, ¿no? Tenemos el concepto de capacitancia y tenemos un esquema eléctrico en el que están representadas 4 capacitancias, tanto en un sistema que está tanto en serie como en paralelo. El valor de las cargas se encuentra en microfaradios y tenemos una diferencia de potencial entre A y B igual a 30 voltios. Ahora me pide la capacitancia equivalente, es decir, la capacitancia en caso de que yo tuviese este sistema simple, ¿no? Un capacitor equivalente y dos puntos, ¿no? Un punto A y un punto B. Entonces, para que este sistema trabaje bajo las condiciones, es decir, para que esos capacitores trabajen con un microfaradio y estos otros dos,
con 2 microfaradios independientemente, se le tendrá que aplicar una diferencia de potencial de 30 voltios, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede a resolver este problema? Aquí interviene otro concepto que es la capacitancia. La capacitancia es igual a la carga Q, que ya hemos visto, carga eléctrica Q, sobre diferencia de potencial, o podemos colocarlo sobre voltaje. Entonces, para la capacitancia equivalente entre los capacitores en paralelo, cuando yo tengo capacitores en paralelo, es decir, de esta forma, en la que está uno sobre otro, en este caso, lo que se hace con las capacitancias de ambos capacitores o condensadores, capacitancia 1 y capacitancia 2, simplemente la capacitancia equivalente es igual a la suma directa de ambas capacitancias, capacitancia 1 más capacitancia 2. En este caso era 1 y 1, por tanto 1 más 1 es igual a 2 microfaradios. Luego, una vez realizado eso, yo puedo tener el siguiente sistema, ¿no? Voy a tener una capacitancia aquí, otra aquí y una tercera aquí. Esta es la capacitancia de 2 microfaradios, esta también mide 2 microfaradios y esta viene a ser la capacitancia equivalente, la que equivale a los dos capacitores en serie. Ahora, cuando yo tengo capacitores en serie, lo que hay que hacer es hacer la siguiente operación: la capacitancia equivalente es igual a paréntesis 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2 más etcétera, dependiendo de cuántas capacitancias yo tenga en serie, y al final eso se lo eleva a menos 1. En este caso yo tenía 3, ¿no? Bueno, la de 2 microfaradios, la otra de 2 microfaradios y la capacitancia equivalente del sistema en paralelo, que es igual a 2, como está aquí. Entonces voy a tener 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2, eso es igual a 3 medios y todo esto elevado a menos 1. Si lo elevo a menos 1 voy a tener que eso es igual a 2 tercios de microfaradio. Esa viene a ser la capacitancia total o capacitancia equivalente de todo el sistema. Una vez teniendo la capacitancia equivalente, que es el inciso A, me falta hallar el valor de la carga total, y eso la voy a hallar de esta ecuación. El valor de la carga total es igual a la capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial. El valor de la capacitancia ya lo tengo, es 2 tercios, y el valor de la diferencia de potencial es igual a 30 voltios. Realizando operaciones voy a tener que la carga total es igual a 20 microcoulombios. Y si yo lo quiero llevar a una notación científica, voy a tener que la carga total es igual a 2 por 10 a la menos 5 coulombs.